Si te hiciera recordar lo que sucedió en marzo de 2020, ¿qué sería lo primero que rememorarías? Seguramente ese primer recuerdo sería coronavirus, confinamiento, distancia social o la mascarilla, ¿no? Ese mes, ese año, el mundo entero comparte un mismo recuerdo, un mismo sentimiento. Y es que no es para menos. La COVID-19 fue un tsunami que azotó a todos los países por igual, sin distinción. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Crees que todos los países actuaron de la misma forma para proteger a la ciudadanía? Nosotros veíamos lo que estaba pasando en otros países, lo que pasó en Italia, lo que pasó en Europa, lo que pasó en América Latina, particularmente en Perú, en Ecuador, y asombrados de que el gobierno no tomaba medidas. En Nicaragua, en vez de seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, al contrario, más bien se hizo desde el primer día y se continúa haciendo la promoción del contagio comunitario. O sea, promover que la gente se enferme, lo cual te puede llevar a complicación, muerte. Bueno, si tomamos en cuenta que desde el principio se sabía muy poco de esta enfermedad, pues básicamente se conocieron que había algunas medidas que podían ayudar a controlar la enfermedad. En el caso de Nicaragua no fueron aceptadas, no se incorporaron por una sencilla razón, o sea, si vos no aceptás que existe un problema, no lo puedes enfrentar. Ese un poco ha sido la lógica del abordaje de esta enfermedad, o sea, no está pasando nada, aquí todo está normal, ¿verdad? Y no es normal que la gente se enferme, y no es normal que la gente se muera, no es normal que la gente sufra. Desde mi punto de vista, el régimen intentó negar la crisis sanitaria que se estaba dando, porque a su vez se sumaba a la crisis política y económica que estaba viviendo el país. Entonces, en su intento de normalizar las cosas, porque pretendían de que la población ya no siguiera protestando, entonces su medida fue negar, no registrar estadísticas de las realidades que se estaban dando y rechazar lo que estaba pasando para que políticamente ellos no quedaran mal. La responsabilidad de alertar y educar a la población para que la población se autoprotegiera, esas las tomamos los médicos a nivel individual, las tomamos el Comité Científico Multidisciplinario que se creó en marzo del 2020 y se cerró en julio del 2021 por seguridad de sus integrantes, la tomamos las asociaciones científicas o sociedades científicas médicas en el país, y sin embargo también, además de nosotros, la Iglesia Católica jugó un papel fundamental, igualmente en la empresa privada, pero no hubo, digamos, un país entero en función de la prevención del COVID, o sea, había una parte del país manejada por las autoridades que decía que todo estaba bien, todo estaba normal, y por otro lado, la sociedad civil que estábamos tratando de apoyar a la población para que pudiéramos defendernos. Quédate en casa. Ese fue el leitmotiv de miles de millones de personas. Fue nuestro granito de arena para luchar contra el virus, mientras las auténticas heroínas y héroes de esta pandemia libraban sin desplomo y con aplomo la verdadera batalla. Esto me suscita una duda y es, si Nicaragua supuestamente no había sido afectada por la COVID-19, entonces, ¿tú crees que se protegió al personal sanitario? El personal sanitario lamentablemente no pudo protegerse porque se le prohibió. En los primeros meses de la epidemia, el personal sanitario no se pudo proteger, ellos compraban sus propias mascarillas, sus propios guantes, prácticamente la gente del sindicato se los arrebataba. No les dieron equipos de protección. Desde la sociedad civil nosotros sí recogimos dinero nuestro y fuimos donándole a diferentes médicos en el sector público, prácticamente a nivel de todo el país, les donamos equipos, pero a nivel individual. Provocó que entre ellos mismos se contagiaran y tiempo después nos estábamos dando cuenta que empezaron a morir muchísimos médicos, especialistas, enfermeros, auxiliares. Luego se comenzaron a despedir así especialistas, que había muy pocos, por ejemplo, se despidieron infectólogos y nada más había 2 en el sector público. Los médicos decían, no es cierto, lo que se está diciendo no es cierto, lo que nosotros sí estamos viendo son casos de COVID y hay que hacer esto y esto y esto. Entonces, por llevar la voz contraria a la orientación oficial, fueron despedidos. Pero así, de un día para otro, lo sacaron como que fueran ladrones. Llamaron a los médicos para decirles que le iban a quitar su licencia profesional si hablaban de la COVID o les iban a aplicar la ley de ciberdelito.
te puedes pasar 4 años preso, pero no solamente despediste a cualquiera, es que despediste a la gente que más necesitaba en este momento para la epidemia. Eso es grave. Vos tenés que proteger a tus trabajadores de salud porque son los que son tus soldados, digamos, que vas a utilizar en esta guerra, no los vas a desproteger. Y en Nicaragua se desprotegieron. Entonces, no vas a amenazar a tus trabajadores de salud. O sea, de hecho, a las asociaciones médicas que teníamos, 15 asociaciones médicas, nos quitaron la personalidad jurídica. Yo era presidente de la Sociedad Nicaragüense de Medicina General. Como una epidemia, vos vas a eliminar personalidad jurídica de asociaciones cuya función primordial es educar a los médicos. En cuanto a que muchísimas organizaciones de sociedad civil que intentaron poner un grano de arena en cuanto a dar seguimiento y registro a los decesos, a los números de casos contagiados, estos empezaron a ser perseguidos directamente por el gobierno, porque nuevamente me refiero al intento de ellos de normalizar la situación y para ellos descubrir, evidenciar, develar la realidad era prácticamente oponerse y seguir con el discurso de que lo que estábamos haciendo oposición queríamos hacer un golpe de Estado. Voy a recoger las palabras del doctor Leonel. Fueron tratados como si fueran ladrones. Qué gran disparidad, ¿verdad? En unos países el personal sanitario es considerado como héroes y en otros como delincuentes. Y todo por hacer su trabajo, por salvar vidas. Sin duda alguna no cabe en ningún análisis lógico tratar de negar las evidencias claras de una pandemia que azota a todo el mundo por igual, sin distinción. Pero hay que ser conscientes que no tomar acción perjudica a todas las personas por igual. El principal problema del sistema de salud actualmente es el desprestigio que tiene. O sea, se ha desprestigiado muchísimo frente a la población, primero por la negación de la atención a partir de la crisis del 2018, luego por la negación a enfrentarse a la epidemia porque la gente la está viviendo. La gente se está enfermando, está viendo en sus barrios que la gente se enferma, que se queda con complicaciones, que muere. Y por otro lado, no había respuesta por parte del sistema de salud. Entonces comenzó a crearse una desconfianza muy grande en el sistema de salud. Porque cuando recurrías a los centros de salud a intentar recibir medicación y al determinarte que de dónde provenía, entonces prácticamente lo que se vivió fue un rechazo. Al decidir politizar el asunto, no era una atención generalizada a la ciudadanía. Había un sesgo en que si el paciente era un opositor, pues incluso no se les rechazaba, se les negaba la atención. Y si el paciente era una persona que expresaba simpatía con el régimen, con el gobierno, entonces ahí sí se les atendía. ¿Qué fue lo que hizo la ciudadanía para paliar ese tipo de situaciones? Bueno, ahí hubo una respuesta ciudadana colectiva en donde prácticamente hicimos unas redes de apoyo ciudadano, médicos virtuales que estaban dentro del país y fuera del país, hacían seguimiento a los pacientes desde fuera. Eso fue lo que se hizo como reacción ciudadana, colectivamente intentar mitigar a falta de atención gubernamental. La salud es un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Hay que ser consciente de que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Es un derecho fundamental que toca todos los aspectos de la vida y por eso es tan importante entender la salud del modo más amplio posible. La Organización Mundial de la Salud estableció como definición de salud el estado de completo bienestar físico, mental y social. Pero por desgracia, este derecho fundamental sigue siendo vulnerado en muchos países. Nicaragua es un país que tiene muchísima experiencia en vacunación, en prevención, y no se utilizó ninguna de esa experiencia previa en el abordaje de esta enfermedad. Simplemente fue una decisión política de asumir que la enfermedad no existía y punto. Y a partir de ahí, si no existe, no necesitas luchar contra ella. Digamos, no hay una
transparencia, por decir así, de la información, y hay que tomar en cuenta de que si vos no tenés suficiente información, entonces vos no podés tomar decisión. Y eso es lo que yo he planteado desde el principio. Lo peligroso que es no compartir de forma pública y transparente la información sobre una enfermedad, porque esto es vital para que se identifique el riesgo y la población esté dispuesta a tomar las medidas necesarias para evitar, para reducir, controlar y eliminar la enfermedad. Entonces eso no se ha hecho en Nicaragua, ¿verdad? Y eso obviamente afecta los derechos humanos en salud, ¿verdad? Porque esa es parte de los derechos humanos en salud, tener la información de lo que está sucediendo para alertarme y tomar las medidas pertinentes. Segundo, que el acceso a la salud es un derecho. Y cuando tenía un examen de laboratorio para confirmar si tenés o no la presencia de un virus que produce la COVID-19, no solamente estás atentando contra una persona, sino que estás atentando contra la familia y contra toda la población, porque no estás ayudando a cortar la cadena de transmisión de persona a persona. Entonces, además de que no informan, además de que no tenés acceso a un examen de laboratorio, ¿verdad? Tampoco tenés acceso a servicios médicos públicos de calidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, al comportarse de forma irregular se pierde el prestigio, al perder el prestigio la gente ya no quiere llegar a la unidad de salud, ¿verdad? Y se entregó medicamentos en Nicaragua como la ivermectina, por ejemplo, que desde el 2020 demostramos que no funcionaba para la COVID-19, se anduvo distribuyendo por todos lados, ¿verdad? Entonces, el primer principio en medicina es no hacer daño. Entonces, no es posible que un Ministerio de Salud esté entregando medicamentos que no sirven para esa enfermedad y que sí te pueden crear efectos secundarios importantes. Y por otro lado, pues que para mí es una de las cosas más graves, es cuando intencionalmente promueves el contagio de las personas a través de actividades de aglomeración. Mira, eso es gravísimo, pues, porque vos estás contagiando a la gente. O sea, si todo el mundo sabe que esta es una enfermedad de transmisión respiratoria y que lo ideal es no acercar a la gente, que estás contagiando a la gente, no se ha promovido la prevención tanto del contagio, ¿verdad? Y entonces por lo tanto la gente se enferma, se complica o se muere o queda con daños o secuelas posteriores de la COVID-19. Entonces de esa manera vos estás violando la salud individual y colectiva, no estás cumpliendo con los derechos de la salud, ¿verdad? Porque sabemos que los derechos humanos, y obviamente los derechos humanos en salud son primordiales para que una sociedad pueda desarrollarse. El incumplimiento de esto, y en este caso el incumplimiento intencional de esto, conlleva un atraso en el logro de la salud individual y colectiva. Mira, y podemos decir con toda certeza que en Nicaragua murió mucha gente que no debería haber muerto nunca. Quizás haya personas que estén pensando o que crean que lo que está pasando en Nicaragua o en África subsahariana o en cualquier otra parte del mundo, en el fondo creen que no les afecta en absoluto. ¿Realmente crees estar segura o seguro de ese pensamiento, de esa creencia? Nicaragua es un país que será interesante para algunos científicos porque es un país donde el virus prácticamente ha caminado solo, pues, en su desarrollo natural, ¿no? Cuando otros países le han puesto barreras, algunas han funcionado y otras no. En Nicaragua no se le ha puesto barrera al virus, entonces el virus ha evolucionado de forma natural. Para alguna gente será eso interesante, ¿verdad? Por otro lado, pues están viendo que Nicaragua menosprecia los reglamentos internacionales y pues me imagino yo que una de las lecciones aprendidas será ver de qué manera se puede lograr que los países realmente cumplan a lo que se comprometen, ¿verdad? Porque ¿de qué te sirve que tengas vacunado vos en un lado, en un país, y en Nicaragua no tengas suficiente? Y que no sea al mismo tiempo. O sea, ¿de qué te sirve que vos estés utilizando mascarilla, exigiendo medidas en Costa Rica, en El Salvador, en Honduras y Guatemala, ¿verdad? Y en Panamá, pero en Nicaragua no estás exigiendo la mascarilla? Entonces Nicaragua es un país donde las posibilidades de que surjan más variantes es mayor que en el resto de países, porque la variante nace a partir de un mayor nivel de contagio. Entre más personas contagiadas, al replicarse o sacarse fotocopia, por decirlo así de alguna manera, los virus, vienen los errores y esas son las variantes. Por suerte, más de 12.000 variantes no han sido problema, pero hay 5 variantes de preocupación internacional. Y ahora estamos con la Omicron, que por ser ahora actualmente la variante más contagiosa, obviamente van a surgir otras variantes. Lo que no sabemos es si va a ser una variante de menor peligrosidad que la actual o va a ser una de mayor peligrosidad. Y ese es el problema. Por eso es la importancia de controlar esta epidemia lo más rápidamente posible con las medidas de prevención. Esta crisis sanitaria nos ha dejado grandes reflexiones. Nos ha enfrentado por un lado a nuestra interdependencia global y por otro a reconocer nuestra vulnerabilidad individual. Hemos mirado más a nuestro interior, hemos cuidado más de las personas que nos rodean
Hemos disfrutado como nunca de los pequeños detalles de la vida y hemos añorado lo que hemos perdido. Hemos apreciado y valorado más que nunca el arte. Hemos reído, hemos bailado, hemos aplaudido, hemos sufrido, hemos llorado, hemos sufrido angustia e incertidumbre. Al final, aprenderemos a convivir con la COVID-19 y sus mutaciones, como ha sucedido con otros virus y enfermedades. Pero esta dramática experiencia, como las pasadas guerras, deberá servir para mejorar la humanidad y su futuro. Algunas lecciones aprendidas de la epidemia es que hay que volver a colocar a la salud en su lugar y que es necesaria una salud, que haya menos inequidades, menos diferencias entre la gente, que la gente pueda tener acceso a los servicios de salud, pero nos demos cuenta que la salud no es un gasto, es una inversión. Es necesario educar más a la población, porque entre más educación tenga la población, más puede defenderse, ¿no? Y entre más información tenés vos podés prever. O sea, la prevención es lo fundamental. Invertir en que la gente pueda hacer ejercicio físico, que pueda caminar en lugares más seguros, en ciudades más saludables, en una alimentación más adecuada, que no solamente la gente que tengamos más recursos podamos comer la comida más sana y que la gente más pobre entonces coma toda la grasa mala y todo el resto de cosas. Yo creo que todas esas cosas se pueden transformar. Entonces, lo otro que hemos visto es la cooperación, ¿verdad? Esta cooperación entre científicos ha sido fundamental. Más del 60% del mundo desarrollado está vacunado y menos del 5% de los países subdesarrollados o en desarrollo estén vacunados. Pues esas diferencias abismales no pueden existir en estos tiempos que la tecnología es norma. Y el mundo está comunicado por internet, el mundo está comunicado a través de celulares, perfectamente podemos hacer una mejor educación en salud. Y eso es lo que nos corresponde ahora, pues dotar a la gente de las herramientas para que puedan ser utilizados. Lamentablemente en esta epidemia tenemos las herramientas y no las estamos utilizando, ¿verdad? Pero bueno, hay que ir aprendiendo a utilizar todos estos tipos de herramientas que te mejoren la prevención y la calidad de vida del ser humano.